Bueno, la información nos lleva a la provincia de Santa Cruz, en este caso una nueva tragedia enluta a toda la provincia porque anoche, en horas de la noche, un camión y un colectivo de la empresa Andesmar protagonizaron un violento choque sobre la ruta nacional número 3 a la altura del kilómetro 2570. Esto es a unos 8 kilómetros del paraje Hueraique, esto es al norte de la ciudad de Río Gallegos. Según se pudo saber, el colectivo de Andesmar y el camión involucrado salieron ambos de la capital de Río Negro con destino al norte del país. El incidente de tránsito ocurrió, como te decía, 8 kilómetros antes del paraje Hueraique, en la ruta 3, y habría sido el camión, en principio, lo que se supone, lo vamos a confirmar en un minutito nada más, el que habría chocado de atrás al colectivo, al ómnibus, que iba con aproximadamente 50 pasajeros y lamentablemente hubo 3 personas muertas. Estamos en contacto con Manuel Fernández. Manuel es periodista del periódico Las Heras, de allí, de Santa Cruz, y por supuesto tiene mucha más información para contarnos. Manuel, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país. Nos interesa conocer más detalles de este luctuoso accidente allí en la Ruta 3 en Santa Cruz. Un gusto, bienvenido y gracias por atenderme. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por convocarnos y poder llevar la información de lo que ha ocurrido acá en la provincia de Santa Cruz. Permitime saludarte a vos y a toda tu querida audiencia argentinísima satelital en esta mañana de día viernes. Bien, Manuel, te comento, gracias. Contame nomás. Te comento, cerca de las 19:30 horas, automovilistas informaron en el paraje Hueraique, que es un paraje ubicado a 20 kilómetros antes del ingreso a la ciudad capital de Río Gallegos, donde se había ocurrido un incidente de tránsito que involucraba a un camión y a un colectivo de pasajeros. Rápidamente se dirigieron hacia el lugar efectivos a policiales del paraje Hueraique y corroboraron la información. Bueno, se tuvo que convocar a personal de protección civil, la ambulancia y la policía caminera, que estuvieron trabajando hasta arduas horas de esta madrugada en el lugar para tratar de justamente evacuar a las víctimas de este inafortunado hecho que ocurrió en la ruta nacional número 13. Bien lo decías vos, ambos vehículos terminaron a un costado de la ruta debido al impacto. El camión terminó volcado a 1000 metros del lugar donde ocurrió este incidente de tránsito y su conductor falleció. Manuel, el dato que me estás contando es que el camión termina volcando 1000 metros después de donde se produce el accidente. Correcto, a 1000 metros o más o menos quedó a un costado de la banquina volcado. Ajá, o sea que el camión, hay que primero también determinar, si no lo hicieron ya las pericias, lamentablemente en qué momento muere el conductor del camión, que es una de las víctimas fatales, porque el camión claramente siguió 1000 metros sobre la ruta hasta que vuelca prácticamente sin conductor, ¿no? Fue mucho la distancia entre el lugar del choque y el lugar donde termina volcando el camión que produce este accidente. Sí, bien lo decías vos, la distancia es mucho, las pericias accidentológicas se iban a realizar ahora a primera hora de la mañana con justamente con luz de día, luz solar, ya que bueno, anoche dificultaba muchísimo la tarea de poder dilucidar cómo se produjo el accidente. Algunos de los pasajeros que iban en el micro aducían que habían sido impactados de atrás, otras personas habían dicho que ambos vehículos venían de frente en sentidos contrarios y el camión había rozado en uno de sus laterales, más precisamente en el lateral izquierdo al colectivo, y es por eso que se produce este vuelco y termina tan lejos del lugar
Por estos momentos todo materia de investigación. Lo que sí se puede decir que el colectivo Andesmar había salido desde la terminal de ómnibus de Río Gallegos con 25 pasajeros a bordo. 2 personas fallecieron instantáneamente en este incidente de tránsito, y cerca de las 2:30 de la mañana falleció una tercera víctima, no, una cuarta víctima, perdón. Ah, son 4 entonces. Son 4 personas fallecidas. La última persona falleció cerca de las 2:30 de la mañana, cuando estaba siendo asistida por personal del Hospital Regional de Río Gallegos. Bien, bien, no teníamos el dato de esta cuarta víctima. Ahí vamos a arreglar el zócalo, porque teníamos nosotros la información de que eran 3 víctimas: el chofer del camión y una mujer, entiendo que lo acompañaba, y otra víctima o ahora por lo menos 2 víctimas del micro que iban hacia el norte, ¿no, Manuel? El micro iba hacia el norte. Yo lo que tengo entendido es que el chofer del camión falleció instantáneamente, y del lado por parte de las personas que iban en el micro, falleció una persona de sexo femenino y masculino, y se sumó esta nueva víctima en horas de la madrugada del día de hoy viernes. Bien, ahí digamos, me resuena esto que te preguntaba al principio. Si el chofer del camión muere instantáneamente, significa que desde el lugar del choque hasta los 1000 metros que recorrió el camión luego de haber chocado fue una... nadie podía controlarlo al camión, digo, el chofer muerto y el camión que se dirigió solo al lugar del vuelco, ¿no? Digo, impresionante esto. Sí, habría que determinar si justamente esta persona fallece instantáneamente al producirse el choque, o fallece producto del vuelco. O sea, todo en materia, te vuelvo a repetir, en materia de investigación, está siendo llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil número 1 de la ciudad de Río Gallegos, quienes por estas horas debe determinar cómo fallecieron las víctimas y en qué circunstancias y cómo ocurrió este incidente de tránsito fatal, que por el momento tiene 4 víctimas fatales, y hay 2 personas internadas en la UTI, en la unidad de terapia intensiva, con un estado de salud bastante reservado. Manuel, no quiero molestarte mucho tiempo más, pero me gustaría saber, en el medio de esta discusión que hay por parte de los usuarios de las rutas nacionales, el cierre de vialidad, ¿cómo es el estado de la Ruta 3 allí en el kilómetro 2500? ¿Cómo, bueno, para empezar o a descartar o a sumar hipótesis? ¿Fue por el estado de la ruta? ¿Fue por el estado del clima, el incidente? Quizás el camión no vio que el micro estaba detenido, no tenía luces. ¿Qué se puede saber concretamente del estado y de cómo estaba la noche de anoche ayer allí en Santa Cruz en la Ruta 3? Nosotros, por el informe que tenemos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que al momento de producirse este incidente de tránsito, la ruta estaba transitable para todo tipo de vehículos, no había precaución alguna. El estado de la ruta general es bueno. Uno muchas veces cuando ocurren estos tipos de incidentes o accidentes de tránsito, siempre le echamos la culpa a la ruta, pero no olvidemos que nosotros como conductores tenemos la responsabilidad de llevar adelante, ¿no es cierto?, el vehículo. Nosotros tenemos que tener una conducción y una conducta defensiva y no reactiva. ¿Esto qué significa? Cuando yo digo defensivo, que uno, si por ahí ve que está mal el estado de la ruta, no podés desarrollar velocidades permitidas como 90 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora. Simplemente uno debe evaluar a qué velocidad es conveniente, justamente para no terminar involucrado en un incidente o en un accidente de tránsito. Seguramente. Manuel, vamos a seguir de cerca, bueno, cómo terminan las pericias. Las fotos que se ven son realmente impresionantes. El camión volcado luego del choque al micro, que quedó absolutamente, bueno, destruido, con la lamentable cifra de hasta el momento 4 personas fallecidas, una que falleció hoy cerca de las 2 de la mañana, iban en el micro.
micro, también el chofer del camión, y una situación que preocupa, ¿no? Porque enluta esto a toda la provincia de Santa Cruz. De hecho, los títulos de los diarios hablan de una verdadera tragedia. Manuel Fernández es periodista del periódico Las Heras de allí de Santa Cruz y ha tenido el gusto de poder justamente atendernos. Manuel, te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale. Un abrazo y entera disposición cuando así lo requiera. Un saludo enorme. Manuel Fernández entonces nos contaba justamente los pormenores de este brutal accidente.